Hola, buenas tardes. Am, bueno, vamos a comenzar. Les recuerdo que en todas las cosas que hacemos, particularmente en las prácticas del Dharma, lo que conviene hacer es en lo que se llama las tres excelencias, y la primera de todas es fijar la motivación, es decir, por qué lo estamos haciendo. Y bueno, como siempre, es una actitud altruista del bodhicitta de aspirar a la iluminación para el beneficio de todos los seres, o sea que por unos segundos formen esa actitud. Y vamos a seguir con este texto. Las 10 instrucciones que siguen son las 10 cosas que son fácilmente confundibles. Raminken no sachu, tepatan dupalan no sayu. Cuando se habla de cosas que son fácilmente confundibles, estamos hablando de cosas que son distintas unas de la otra, pero que no son radicalmente distintas, porque en ese caso es muy obvio que algo es muy distinto que otro, que una emoción es muy distinta que la otra, o que cualquier experiencia es muy distinta que la otra. En ese caso, es decir, ya no habría ningún tipo de probabilidad de estar confundidos. Es decir, cuando estamos hablando de que las cosas pueden ser fácilmente confundibles es porque se parecen mucho una de la otra, la que es falsa y la que es correcta. Y en ese sentido es por eso que Gampopa entonces nos está advirtiendo que en el camino espiritual, en general, como se trata de un camino en el cual no tenemos un testigo externo confiable, en general, que nos pueda indicar lo que está sucediendo, sino que es todo un proceso interno en el cual los únicos testigos somos nosotros. Es ahí donde realmente tienen fuerza y tienen peso todas estas instrucciones que Gampopa nos da. Porque en realidad estamos transitando un camino que es muy solitario, es un camino en el cual uno está constantemente relacionándose con su propia mente y lo que esa mente contiene, que pueden ser todo tipo de experiencias, puede ser traumas, puede ser puntos de vista, puede ser ideologías, puede ser una mente muy parcial. Hay tantas cosas que uno puede tener en nuestra mente que en realidad conviene estar alerta, es decir, tomar estas instrucciones que nos da Gampopa como advertencias. Cuidado, que puede pasar que uno esté instalado en una cosa creyendo que es la correcta, pero en realidad está instalado en algo que es muy parecida a esa, pero que es en realidad falsa, y uno no se puede dar cuenta. Entonces la primera de todas es posible confundir el deseo con la devoción o con la fe. En realidad el texto dice fe, pero muchas veces la palabra tepa también incluye devoción, que es algo que en cierta manera es un poquito distinto que la fe, porque la emoción realmente implica un nivel de emoción, mientras que la fe puede ser algo bastante cerebral. Pero de cualquier manera, bueno, son indistintas. Por otra parte, la fe, en realidad la devoción es cuando uno está esperando a alguien del objeto de devoción. En cambio, la fe es como que uno, tiene fe y tiene confianza, más bien tiene ese tenor de confianza, de que uno ya cree en algo. No necesariamente uno está pidiendo, es decir, es muy común que uno haga súplicas, ¿no? Las súplicas al maestro, súplicas a Buda, Dharma, Sangha, las súplicas porque uno pueda tener una vivencia, uno puede eliminar los obstáculos, es decir, uno está pidiendo algo. Y el vehículo que en realidad hace que ese pedido sea un pedido genuino y honesto es la fe, o también principalmente la devoción, más que la fe. Ahora, como es una emoción, la devoción, en realidad el deseo también es algo que es más bien como una emoción. Entonces son fácilmente confundibles. Es decir, es muy difícil para nosotros
no tener deseo, está en nuestra propia constitución como ser humano, y particularmente nosotros que dentro de lo que se llama las tres esferas que componen lo que se llama el samsara, estamos y pertenecemos a la esfera del deseo. Después, más arriba, más arriba en cuanto a seres un poco más sutiles, serían los devas que están en el reino de la forma, y en los cuales ya el docha, que sería deseo, no está manifiesto, ya directamente está en forma latente, pero sí tienen agresión y tienen también ignorancia, y agresión en forma más bien de orgullo, y finalmente está la esfera de la no forma, los devas que están absortos en ese samadhi, en esa meditación de la no forma. Y en ese caso entonces ya lo único que tienen prevalente de las kleshas, digamos, de las aflicciones, es la ignorancia, ¿no? Esa, digamos, oscuridad de la ignorancia. Los otros dos kleshas principales, ¿se acuerdan que es apego o deseo con apego, aversión o agresión, y finalmente está la, digamos, opacidad que proviene de la ignorancia? Bueno, el último sería, los otros dos primeros están en forma latente, y el último, lo que prevalece es la ignorancia, porque todavía esa absorción meditativa es dualista, y mientras sea dualista, es samsárica. Y por más que la experiencia sea totalmente, aparentemente trascendente, y la vida de estos seres es gigantesca y enormemente larga, como es samsárica, está sujeto a la impermanencia, al cambio, se va gastando ese karma, y luego entonces ese ser cae de ese nivel y por supuesto cae a un nivel inferior. Bueno, de todas maneras, todo esto para explicar que en realidad nosotros estamos en el reino del deseo, y el deseo es lo que más prevalece en nosotros constantemente. Es decir, cualquier cosa que hagamos siempre está el deseo, y el deseo con apego es el problema. Idealmente, si nosotros tuviéramos una devoción, que es la devoción perfecta, una devoción que no tiene ningún tipo de mácula, digamos, de mancha de apego, ni siquiera una sombra de apego, eso ocurre cuando la devoción es como una manifestación natural, una expresión natural de nuestra naturaleza esencial, es decir, nuestra mente está en ese nivel de sabiduría y compasión indivisibles, de claridad y vacuidad indivisibles, de método y sabiduría indivisibles, es decir, la mente natural, el estado natural, ese estado natural de la mente, de ese estado natural de la mente, en el cual lo que prevalece es ser consciente de la vacuidad, es decir, que no hay ninguna reificación y tampoco hay dualismo. Eso no es algo muerto, sino que está pleno de emociones o digamos de cualidades sublimes. Y una de ellas es la devoción, esa devoción que surge, y el momento en que surge esa devoción nunca se pierde, aunque uno esté experimentando esa devoción, nunca se pierde la presencia de la vacuidad. Es decir, que en ese caso no hay dualismo, no hay reificación, y la devoción es perfecta. Para nosotros alcanzar ese nivel, por ahora quizás es un poco difícil, pero no por eso entonces tenemos que combatir un sentimiento de devoción que tengamos hacia el maestro particularmente, o hacia Buda, las enseñanzas o los maestros del linaje. Cualquier devoción que nosotros sintamos la tenemos que cultivar, no la podemos reprimir simplemente porque está, digamos, afectada por algún nivel de apego. Desde ya que va a estar afectado por algún nivel de apego, en cuyo caso entonces estamos hablando de algo muy parecido al deseo. Mientras exista el deseo es parecido también a la devoción, porque también tiene como esa cualidad, digamos, o característica de querer algo, ¿no? Cuando uno tiene deseos es porque quiere algún objeto, está deseando un objeto. Y la devoción también tiene esa característica, uno está anhelando ser iluminado, anhelando tener cosas, anhelando que no tener obstáculos, lo que fuera, y está suplicando, etcétera, a través de la devoción. Entonces, de cierta manera,
mientras haya apego, esa devoción también está muy parecida al deseo. Pero, bueno, no podemos ser no conceptuales simplemente por decidir ser no conceptuales, y tampoco es correcto, como vimos muchas veces, erradicar completamente los conceptos, porque hay conceptos que son positivos, que son buenos y que nos ayudan, y conceptos que son negativos y que nos alejan del camino, nos alejan de nuestro ser natural y demás. Es decir, todos esos conceptos que son los kleshas, digamos, ¿no? Como la agresión, como el odio, como también los celos, el orgullo y demás, esos nos alejan, esos son negativos. Pero el amor, la compasión, la empatía, la autodisciplina, digamos, la paciencia, todo ese tipo de sentimientos, ese tipo de emociones, mientras estén ocurriendo en el sistema dualista, del cual no podemos escapar simplemente por decidir escapar, sino que es algo que ocurre como una vivencia a partir de prácticas específicas, a partir de ver la naturaleza de la mente, o ver la vacuidad y demás, a menos que ya estemos en ese nivel, entonces vamos a sentir fe, devoción, todo eso, lo vamos a sentir siempre afectado por algún nivel de apego, con algún nivel de egocentrismo. Mientras haya apego, hay algo de egocentrismo. Pero entonces hay que ser inteligente con eso, en el sentido de que no, entonces no, porque se habla de la gran compasión, la compasión realmente es, la devoción realmente perfecta, es aquella que está totalmente indivisible de la vacuidad y por lo tanto no tiene dualismo, no tiene tampoco reificación, no tiene apego, etcétera, etcétera. Bueno, sí, pero si no tenemos esa devoción y tenemos la devoción que podemos experimentar, no la combatamos, no la descartemos, no la reprimamos, simplemente la cultivamos. Porque al cultivarla, esa misma presencia de la devoción también tiene el poder de ir limando las manchas, por así decirlo, las influencias del dualismo, de la reificación, de todo aquello que hace que no sea la devoción perfecta. Y la única manera de llegar a la devoción perfecta es también experimentándola, aunque sea en su manera imperfecta, como lo podremos experimentar hoy mismo, digamos, sin haber llegado a alcanzar la vivencia de la vacuidad, la vivencia de la ausencia de la naturaleza de las cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace a confundir el deseo con la devoción. Y también es posible confundir el apego con amor y compasión. Es algo más o menos parecido. Entonces, el amor cuando se habla en este contexto, hay muchos tipos de amor, ¿no? Como hemos visto varias veces, hay muchos tipos de amor. Está el amor altruista, está también el amor filial, está el amor de pareja, está el amor hacia los padres, el amor a la humanidad, el amor al trabajo. El amor se manifiesta de varias maneras y la compasión también se manifiesta de varias maneras. En realidad, en nuestro nivel actual es muy difícil que cualquier emoción que tengamos no esté afectada por el apego, porque realmente ocurre en el ámbito del yo, y todo lo que ocurre en el ámbito del yo tiene una cierta fijación que ocurre debido a ese egocentrismo, que por más sutil que sea, si está presente, entonces es como que contamina cualquiera de estos sentimientos. Ahora, por supuesto que si en realidad estamos practicando Lojong, por ejemplo, el entrenamiento de la mente, estamos practicando los 4 inconmensurables, inconmensurable quiere decir que no tiene límites y que está dirigido ecuánimamente no a pocos seres, sino a muchísimos seres. Y cuando llegamos a que está dirigido a infinitos seres, esa infinitud, en esa ausencia de límites en los sentimientos del amor y también de la compasión, hace que el yo no pueda funcionar. El yo funciona siempre que hayan límites o parámetros dentro de los cuales funciona, que en general están signados por el dualismo, por la reificación. Pero cuando aún en ese nivel en el cual no hemos llegado todavía a la trascendencia completa, cuando cultivando el amor altruista y la compasión
partiendo de la base que también ocurren en esa estructura dualista de sujeto y objeto, pero sin embargo la seguimos cultivando, bueno, el amor, como lo entendemos nosotros, es muy difícil de que esté divorciado del apego. El apego, en nuestra cultura, amor y apego van muy mezclados. Realmente es muy difícil sacar una cosa de la otra. Pero no importa, es decir, ese es nuestro material de trabajo, es lo que tenemos ahora. Entonces, cultivando y partiendo de un amor que está contaminado, partiendo de una compasión que está contaminada, podemos llevarla, aunque tenga al principio cierto contenido de apego, porque eso es inescapable, la misma fuerza del amor y de la compasión que vamos cultivando, con, por supuesto, otras prácticas y otras instrucciones, eventualmente, si lo llevamos a un nivel tan gigantesco de infinitud, en ese ámbito sí que ya el egocentrismo ni siquiera respira, y ahí entonces es la compasión completamente libre de apego. Hasta ese momento, bueno, hay distintos niveles de apego, pero bueno, no tenemos por qué preocuparnos demasiado, siempre y cuando lo tengamos presente y no lo descuidemos, y sepamos que en realidad ese no es la compasión, digamos, la compasión sin punto de referencia, por ejemplo, como sería la compasión dentro del no dualismo, pero que es un tipo de compasión el cual, si bien tiene cierto apego, ese apego se va refinando, va desapareciendo y podemos llegar a experimentar un amor y una compasión en el cual ese concepto del apego, que no es más que un concepto, se vaya disolviendo y eventualmente ya no esté presente. Entonces, por eso es que son fácilmente confundibles. Uno puede sentir muchísimo amor por una persona, pero en realidad tiene mucho apego por esa persona. Y eso es lo que está diciendo, no es muy difícil de entender. Cuando la compasión, por ejemplo, cuando la compasión está libre de todo tipo del concepto de apego, es lo que en las enseñanzas lo llama la gran pasión, porque realmente también es de la misma textura, de la misma calidad, digamos, que el amor, que la compasión, ese tipo de sentimiento de empatía es lo que ocurre, pero como no hay ningún tipo de apego, que es que está ocurriendo en el ámbito de la no dualidad, y en los textos se lo llama la gran pasión, ¿no? La compasión se llama la gran pasión. Vamos al siguiente. Es posible confundir el concepto intelectual de vacuidad con la vacuidad intrínseca de todas las cosas. Bueno, en realidad cuando hablamos de vacuidad, no hay varias vacuidades. Está bien que Buda enseñó 18 vacuidades, pero esas son todas distintas maneras de destruir cualquier tipo de limitación o elaboración conceptual, porque la verdadera vacuidad es aquello que está totalmente libre de cualquier tipo de elaboración conceptual. Y es una sola, no hay varias vacuidades. Lo que sí puede haber, ahora, lo que lo hace el absoluto es que no depende de quién lo esté percibiendo, a diferencia de las verdades relativas con las cuales nosotros nos movemos, que siempre dependen de quién las esté percibiendo, para ser una verdad o para ser algo que es falso. En realidad, eso es lo que hace los fenómenos que se nos presentan, que pertenecen a lo que se llama el nivel convencional o el nivel relativo. Pero es por eso que estamos buscando un nivel absoluto. Y cuando hablamos de un nivel absoluto, ahí ya, digamos, lo que se conoce, que es el objeto de conocimiento, el objeto de vivencia, el objeto de la realización, es lo mismo para todos, que es la vacuidad. Esa es la gran vacuidad. Esa es la vacuidad que está totalmente libre de cualquier elaboración conceptual, que no tiene ni principio ni fin y que es absoluta, es decir, que no depende de quién la esté percibiendo. Ahora bien, todos tenemos nuestra constitución, todos tenemos nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestro nivel de percepción y también nuestra comprensión de lo que significa la vacuidad. Entonces es posible que en vez de tener la completa vivencia de la vacuidad,
nos quedemos anclados en un tipo de comprensión, un entendimiento de lo que significa la vacuidad, y eso en realidad no es la vacuidad misma, sino que es simplemente una representación, una imagen mental de la vacuidad que todavía pertenece al intelecto, pertenece al reino de los conceptos, que la hemos desarrollado a partir del estudio y de todo lo demás, y que sin darnos cuenta en realidad nos instalamos en esa imagen creyendo que es la vacuidad misma. Entonces, tantas distintas comprensiones de la vacuidad como pueden haber seres, esas pertenecen nada más que a las percepciones de los seres, pero no es nunca la vacuidad misma. Entonces, esos son fácilmente confundibles. Es decir, uno cree que en realidad está experimentando o vivenciando la vacuidad y lo único que está haciendo es permanecer en un estado que es más bien como un estado de vacío, en el cual en realidad todavía no se ha trascendido el dualismo, no se ha trascendido tampoco ese nivel de los conceptos. Entonces, por eso es que está diciendo acá que hay que cuidarse también de eso. Podemos estudiar un montón, podemos tener muchísima idea muy clara de lo que significa la vacuidad a nivel también filosófico, a nivel intelectual, pero en realidad, bueno, tenemos que cuidarnos de no caer en esa trampa también del intelecto, que también es parte del ego y es parte de la protección de todo el territorio, y que el mismo ego se convence a sí mismo de que, bueno, alcanzó la vacuidad. No es así. Es decir, la vacuidad es una cosa, es una para todos, y la comprensión de lo que es la vacuidad depende de las personas que lo están experimentando de una manera equivocada, confundida, como acá dice, ¿no? Vacuidad también, acá dice, la vacuidad intrínseca de todas las cosas es el carácter de todas las cosas, es decir, está la vacuidad de todos los objetos y también está la vacuidad de la mente. También está la vacuidad de la mente, que se diferencia de los objetos, que los objetos no conocen, no tienen cognición, por así decirlo. En cambio, sí, la mente sí tiene cognición. Y entonces, pero desde el punto de vista de la vacuidad, bueno, la vacuidad a nivel de mente no es distinta que la vacuidad de todos los demás, inclusive la vacuidad de todo el universo. Por eso es que eso es lo que se llama el nivel absoluto de la realidad, ¿no? Acá dice, es posible confundir el punto de vista del nihilismo con el dharmadato, ¿no? Chökiyenda, chetala norsaye. Bueno, nihilismo significa cuando en realidad uno tiene un punto de vista de que no hay nada, que digamos la naturaleza, o digamos, es como realmente un vacío completo. Muchas veces al budismo se lo considera como que es nihilista, porque en el budismo en realidad se utiliza mucho las palabras que no existe, que no existe, que no existe y demás. Y eso es interesante, hay que en realidad entender cuando el budismo dice que algo no existe, para no caer en un nihilismo. Porque cuando se habla de vacuidad, estamos hablando de un vacío, es decir, es un vacío de que no es el vacío del espacio vacío, sino que es el vacío de realidades intrínsecas. Eso por ahí es muy filosófico. Entonces, si uno estudia filosofía, dependiendo del estudio de filosofía y después de varios años de estudio, quizás se haga una idea de la vacuidad como que es la nada, pero de la nada nada puede surgir. Y ahí estaría confundiendo el nihilismo, que es un estado de vacío, del dharmadato. Ahora, ¿qué es el dharmadato? Dharma en este caso significa fenómenos y dhatu significa el espacio. Entonces, dharmadato es el espacio del cual surgen todos los fenómenos del nirvana, los fenómenos de la iluminación, también los fenómenos del samsara. Todo tiene una misma base, es un mismo espacio del cual surgen todos los fenómenos. En realidad, cuando estamos hablando en el término del sistema del Mahayana, ahí lo que más predomina es
la palabra Tongpanyi o Shunyata, Tongpanyi en tibetano, Shunyata en sánscrito o vacuidad como la traducimos generalmente, pero dentro del Vajrayana, que es un sistema en el cual hay una relación constante con los fenómenos, se utiliza más la palabra Choyin en tibetano o Dharmadato en sánscrito, que significa el espacio fundamental del cual surgen todos los fenómenos, ¿no? Que no es otra cosa que la vacuidad en realidad, porque es gracias a la vacuidad que todos los fenómenos pueden surgir. Es más bien, se la llama muchas veces el conocimiento de la vacuidad, es decir, la prajna paramita, porque si no estamos hablando de la vacuidad sola, sino que estamos hablando del Dharmadhatu, tampoco es el espacio totalmente inerte, sino que es lucidez y vacuidad en unión, es la vacuidad lúcida. Y esa es la prajna paramita también, que sería la trascendencia o la sabiduría trascendente. Y esa sabiduría trascendente se la llama también como la madre de todos los Budas. ¿Por qué madre? No es porque tiene muchos hijos, sino porque aquello que hace que una persona común nazca, por así decirlo, como un Buda cuando despierta y deja de ser una persona común, ahí nació un Buda, en el sentido, digamos, convencional, comparado con lo que será antes. Y por eso, ¿por qué nació ese Buda? Porque es la madre, que es la prajna paramita, que es esta sabiduría trascendente, que es el conocimiento y la experiencia, la vivencia de la vacuidad, hizo que ocurriera ese tipo de, figurativamente, digamos, nacimiento de un Buda. Entonces, por eso se llama la madre de todos los Budas, ¿no? El hijo de Buda, que se llamaba Rahula, escribió un famosísimo verso que es Masam Yome Shera Parulchin. Es decir, más allá del pensar, más allá de la descripción, más allá de las palabras, esa es la prajna paramita, la sabiduría trascendente. Es el espacio, es como la esencia del espacio, que no nace ni tampoco cesa. Es decir, y ocurre, esa sabiduría trascendente ocurre en la dimensión de Rangrik, que significa la cognición pura, la cognición totalmente pristina, absoluta, que sería Rigpa, es decir, la naturaleza absoluta, esencial de la mente. En ese nivel de conciencia, en ese nivel, digamos, de cognición, es donde puede ocurrir la sabiduría trascendente. No puede ocurrir en el intelecto. Soso, Rangrik, Choyulwat, es decir, en la dimensión de cosas. Entonces, y la última línea que dice, entonces me postro ante la prajna paramita, que es la madre de todos los Budas, ¿no? Entonces, Masam Yome Shera Paranchin, Makye, Megak, Namkumoni, Soso, Rangri, Repe, Choyulwa, Ok, o sea, bueno, es eso. Entonces, eso es lo mismo que hablar del Dharmadhatu. Es decir, el Dharmadhatu es realmente el que conoce el Dharmadhatu, el que vivencia el Dharmadhatu, es alguien que en ese momento eliminó la ignorancia, en ese momento conoció el no dualismo, conoció la naturaleza absoluta de todos los fenómenos y también la naturaleza absoluta de sí mismo y del ser. Pero como estamos hablando de una ausencia, porque en realidad es la ausencia de identidades intrínsecas, es la ausencia de existencias inherentes, independientes en todos los fenómenos y en uno mismo también, entonces fácilmente uno puede caer en un concepto de la nada. En aquel que es un filósofo, ese concepto de la nada es mantenerse en un punto de vista del nihilismo, en el cual no hay, es decir, es la nada, digamos, ¿no? Entonces tenemos dos puntos extremos. En general, toda la filosofía se puede resumir en dos puntos extremos. El extremo del materialismo, o se lo llama eternalismo, o permanencia, y el extremo del nihilismo. El extremo del materialismo básicamente es como somos nosotros. Realmente estamos anclados en percibir las cosas como que tienen una entidad real, propia e intrínseca. Esa es nuestra
extremo, es decir, el extremo, nuestra cognición está anclada en ese extremo de percibir todo en forma real. Por eso reificamos todo y nos mantenemos en ese sistema dualista. El nihilismo, por otra parte, es negar todo, es decir, nada existe, ni nada existió antes, ni nada existe ahora, ni nada existirá en el futuro. Es decir, es una creencia, hay escuelas filosóficas que digamos, que tienen ese tipo de principio filosófico. Pero sin ir a una convicción filosófica, hay mucha gente que es bastante nihilista. Hay mucha gente que vive su vida con la convicción de que después no va a pasar nada. La gente que es muy atea, por ejemplo, que de la nada vinieron y a la nada van, y eso influencia también su visión de la vida un poco, ¿no? Entonces también hay visión nihilista, aunque uno no la denomine un punto de vista filosófico, porque por ahí ni están conscientes de que tienen ese punto de vista filosófico. Eso es lo que atañe, digamos, a uno que estudia filosofía y que se ancla en el nihilismo. Chandrakirti, por ejemplo, decía que aquellos que están instalados en el punto de vista del materialismo o del eternalismo son tan tontos como las vacas. Pero aquellos que están instalados en el extremo del nihilismo son aún más tontos. O sea que realmente cualquiera de estos dos extremos son los que refuta el budismo, y realmente por eso el budismo es el punto de vista filosófico, es el del camino medio, porque refuta que las cosas puedan tener una existencia concreta, extremos del materialismo, y refuta también que no existan en absoluto. Tienen un tipo de existencia que no se puede describir como ni que existe ni que es inexistente, ni ambos ni ninguno a la vez. El cuatrolema se llama ese, tetralema. Pero eso no quiere decir que no existan. Tienen un tipo de existencia que no puede ser concebido con nuestro intelecto, pero que sí puede ser vivenciado en esa dimensión del Rangrig, digamos, ¿no? En la dimensión de precisamente esa cognición intrínseca de Rigpa, digamos, del Rigpa intrínseco, original, que es la naturaleza de nuestra mente, que es justamente ese aspecto de la base fundamental de nuestro ser, o el Dharmadhatu. Ahora, ¿cómo experimenta esto un practicante? Un practicante, cuando cae en el nihilismo, digamos, aunque no tenga idea de que está cayendo en un punto de vista filosófico budista, así como el filósofo que sí caía en un punto de vista filosófico. Para un practicante, en general, cuando se habla de la vacuidad, entonces es como se mencioné antes, la vacuidad de la mesa, la vacuidad de la pared, la vacuidad del piso y la vacuidad de la mente. A nivel de experiencia, vacuidad en la mente es la experiencia de espacio. Por eso es que se habla mucho en el camino contemplativo de Mahamudra y Dzogchen, se utiliza mucho la palabra yin, que es como el espacio absoluto. Espacio interior, como para no decir el espacio conceptual, que es el que concebimos nosotros, pero por supuesto no es interior ni exterior, sino que es el espacio absoluto, es el espacio que es el espacio de la vacuidad. Pero cuando no es la vacuidad genuina, porque hay una pequeña confusión, y es en realidad una experiencia nihilista, la experiencia que tiene el meditador es como que está totalmente, en inglés es como spaced out, está completamente en una mente en blanco, completamente en blanco, no hay fenómenos, no percibe nada, está totalmente como una especie de experiencia de vacío. Ahora, cuando la mente entra en el espacio, digamos, de la vacuidad o la vacuidad lúcida, los fenómenos también desaparecen. Eso es probable que desaparezca, no hay ningún problema, porque en última instancia, todos los fenómenos que nosotros estamos percibiendo, acuérdense de que ocurren porque estamos instalados en lo que se llama la percepción kármica, que es la que nos condiciona. Esa percepción es kármica porque ocurre en base a la ignorancia. Y es en base a esa confusión de la ignorancia que nuestra percepción kármica hace que nosotros, los seres humanos, tenemos estas visiones de lo que son montañas, ríos, piedras, seres humanos, animales y todo lo demás. Pero por supuesto, esa visión cambia también de acuerdo con los seres, porque cada ser tiene su percepción kármica,
de lo que ellos o cualquiera llama fenómenos, como lo que ocurre, lo que se experimenta. Pero cuando la mente y la cognición está totalmente indivisible de la vacuidad, la ignorancia cae también. Entonces no hay por qué, digamos, todos los fenómenos que habitualmente se manifiestan como un ser humano, también en algunos casos de altísima realización, también se desvanecen, porque no tienen existencia real. En un caso de un meditador que no llegó a una grandísima vivencia, es probable que permanezcan. Y es muy probable, seguramente van a permanecer, porque todavía hay muchísima carga de impresiones kármicas que están influenciando esa conciencia, a pesar de estar experimentando la vacuidad, y por lo tanto, lo que ven los ojos, lo que oyen los oídos, y lo que percibe la nariz, y todos los demás, los objetos de los sentidos, se los va a seguir percibiendo como que, bueno, está en la habitación, y tendrá la ventana, y tendrá la luz, y tendrá esto y lo otro. Eso no desaparece en los primeros momentos en el cual la mente, a pesar de estar experimentando la genuina vacuidad, igual, bueno, sigue percibiendo fenómenos, pero no hay ningún problema. En ese caso, esos fenómenos ya tampoco tienen la realidad que uno le estaba asignando, sino que se aparecen como ilusorios o como lo que fuera, y no hay un dualismo radicalizado como el que tenemos nosotros. Pero eso ocurre cuando la vacuidad que se experimenta es la vacuidad genuina, la vacuidad del Dharmadato, cuando uno está experimentando el Dharmadato. En cambio, aquel yogi que está totalmente con la mente en blanco, totalmente spaced out, digamos, que la mente está, no percibe nada, no experimenta nada, y eso está en el estado nihilista, digamos, ¿no? Por ahí toma como que eso es la vacuidad, lo que Buda dijo que es la vacuidad, pero si se instala en eso, bueno, realmente también es un nivel de muy negativo, aunque no parezca, porque si continúa instalándose en eso, creyendo que es la vacuidad, lo que está generando son condiciones para renacer en el reino animal, por ejemplo. Entonces, por eso hay que tener también cuidado con esto. Es posible confundir experiencia con realización. Nyam-nyong tanto por la Norsaye. Entonces, Nyam-nyong es experiencia. Bueno, vimos muchas veces que hay muchos tipos de experiencias en el yogi o la yogini. Un meditador puede tener todo tipo de experiencias o puede no tener tampoco muchas experiencias. En realidad, Gampopa, por ejemplo, decía que si uno lograba sostener la continuidad de Rigpa, digamos, de la mente natural, aunque no surgieran experiencias, estaba todo bien. Él no negaba tampoco que las experiencias pudieran ser positivas, pero, digamos, si no surgían tampoco era un problema, porque uno realmente estaba manteniendo la continuidad. Milarepa también, bueno, Milarepa en unas veces, creo que lo mencioné esto en algún lugar, Milarepa a veces dijo que la experiencia de gozo, claridad y de vacío, de no pensamiento, son como obstáculos para el yogi. Pero también dijo en otros lugares que las experiencias de gozo, claridad y vacío son como el pináculo de la experiencia o realización de un yogi. Entonces eso hay que verlo un poco de acuerdo a cómo uno tiene la reacción cuando tiene estas experiencias. Ahora, experiencias y realización, digamos, verdadera vivencia, de vuelta, no son dos cosas totalmente separadas. No son dos cosas tan distintas, es por eso que uno puede confundirlas. Esto se dijo muchas veces, la teoría es como si fuera un parche en la ropa que tarde o temprano se cae. La experiencia meditativa es como la neblina, a veces está y a veces no está, se va, no dura, porque cambia y es impermanente. Pero la verdadera vivencia, esa nunca se cambia, es como el cielo inmaculado sin nubes, en la cual nunca hay cambio. Entonces, eso es lo que diferencia teoría, experiencia meditativa y verdadera realización o vivencia. O sea, que ven que la experiencia está en el medio de estos dos. En realidad no es totalmente teoría intelectual,
Y tampoco es verdadera realización, pero tiende mucho más a representar una imagen de la realización. Pero no es la realización misma. Por supuesto que las experiencias son positivas porque están indicando y son realmente algo que refleja cualidades de nuestra naturaleza esencial. Porque nuestra naturaleza esencial tiene gozo como una cualidad sublime, nuestra naturaleza esencial también tiene lucidez, tiene claridad, tiene clarividencia, tiene todo ese tipo de cualidades, y también nuestra naturaleza esencial está totalmente libre de conceptos, o sea que en esencia también es vacío. Pero estas, aún a menos que uno tenga la completa experiencia, digamos, vivencia de nuestra naturaleza esencial, estas cualidades pueden ser simplemente experiencias meditativas, son buenas, son muy buenas, porque realmente están ocurriendo, porque dentro de nuestro cuerpo, y ahí vamos al cuerpo sutil de canales, nadi, prana, energía, bindu, que son las gotas de energía, estas, debido a la práctica meditativa, porque no es que estamos haciendo ejercicios con respecto al camino de los métodos, que son, por ejemplo, la práctica de Tummo, del yoga y todo lo demás, sino que estamos realmente en la práctica del camino de la liberación, al hacer la práctica de meditación propiamente dicha, en la cual entrenamos a la mente a verse a sí misma, debido al refinamiento cada vez más grande que ocurre en la mente y cada vez más pureza que va adquiriendo esa cognición, entonces eso repercute automáticamente en la constitución del cuerpo sutil, de Nadi Prana Bindu, y el Nadi Prana Bindu también condiciona nuestra percepción. Por lo tanto, empezamos a tener experiencias meditativas que son buenas, pero son como anuncios de que estamos en el camino hacia un objetivo, pero que no es el objetivo mismo. Entonces, la idea es no quedarse en eso, aunque uno puede confundir que en vez de una vivencia, en realidad uno tiene una realización, en vez de una vivencia, uno tiene una experiencia meditativa, y tomar esa experiencia, simplemente tomarla como que uno ya llegó a la realización, muchos yogis se quedan estancados en eso, porque realmente son trascendentes, no trascendentes en el sentido absoluto de la palabra, pero son inusuales, son muy distintas que una experiencia habitual. Cuando uno tiene gozo, de ese nivel de gozo de la experiencia meditativa, no es comparada con cualquier gozo samsárico que nosotros podamos tener. Y lo mismo con la claridad de la mente, no es como que estoy muy claro y yo entiendo muy perfectamente todo. No, la claridad es como clarividencia, es como uno puede percibir realmente lo que está pensando otra persona, uno puede predecir un poco el pasado, pero bueno, si es experiencia a veces se equivoca, si es verdadera vivencia no. Pero de cualquier manera, digamos, son experiencias muy únicas, muy distintas a las habituales que tenemos. O sea que son atractivas. Y lo peor que podemos hacer es apegarnos a la experiencia. Por eso hay una ley, una marca, digamos, como una regla fundamental para el meditador, que no importa qué experiencia tiene, hay que seguir caminando, digamos. Es decir, no importa. Buenas experiencias, uno sigue incólume, la experiencia que dure 10 días, no importa, pero uno no se mete, no está esperando, ahora me meto de vuelta, si me meto en esa experiencia, porque realmente le da tanta importancia. No, es buena, pero uno sabe que tiene que seguir en el camino y no dejarse llevar por la fuerza de la experiencia, en cuyo caso quiere decir que estaría apegándose. Acuérdese que el apego es lo que formaliza el dualismo y mientras haya hasta una minúscula partícula de apego, seguimos instalados en samsara. Es posible confundir un hipócrita con una persona honesta. Tsumpo dan, suchela no sabe. Tsumpo quiere decir una persona íntegra. En realidad se le aplica eso a los monjes, ¿no? Y a las monjas, digamos, porque en realidad en este contexto es una persona que sigue el Vinaya, que se llama una persona que sigue las normas éticas que están dentro del budismo, los votos y todo lo demás. Ahora, es probable que una persona sea hipócrita con eso, porque quiere impresionar como que es un gran practicante.
que no gran practicante, quiere impresionar como es una persona tzumba, es decir, íntegra, una mujer, una persona ética. Entonces, que sigue las reglas, que cuando hay otra gente se comporta bárbaramente bien, internamente en realidad es un desastre, pero como quiere impresionar a las demás personas, y ahí está la hipocresía. Entonces no es un verdadera tzumbo, no es una verdadera persona íntegra, no es una persona realmente ética u honesta, sino que su intención al seguir las normas, las reglas o digamos todos los votos, no es porque son parte de su camino espiritual y por eso que le da tanta importancia, sino porque lo que más le importa es impresionar a los demás. Y hay muchos casos, entonces, como uno tiene algún sponsor, por ejemplo, entonces, bueno, lo quiere impresionar bien, hacer todas las cosas bien cuando está con el sponsor, por ahí se levanta a la mañana muy temprano y hace mucho ruido, para que el otro oiga que es un gran practicante, pero después por ahí se va a dormir. Y digamos que la idea es que en realidad está muy preocupado, digamos, para impresionar a los demás de que realmente es una persona honesta, una persona ética, cuando en realidad lo único que está haciendo es hipocresía, porque no está siendo fiel a sí mismo y tampoco está siendo honesto con respecto a los demás. Bueno, eso es más bien, se refiere a cómo se mantienen los votos y de qué manera uno se presenta con los demás y lo que pueden opinar los demás. Ahora, el siguiente es posible confundir, acá dice un maníaco, con una persona que ha superado la ilusión de la ignorancia. Esto más bien pertenece al Tantra, porque en el Tantra, en realidad el Tantra tiene una relación muy grande con los fenómenos. Maníaco en realidad, literalmente como dice el texto, Trushikdan du cherla no sabe. Trushik, trul quiere decir trulpa, que quiere decir la confusión de la ignorancia, es decir, acá se tradujo como la ilusión de la ignorancia, es la confusión. Uno todavía está manejado por la ignorancia, porque no la llegó a trascender. Pero en el momento en que la trasciende es porque la destruyó. Y al destruir la ignorancia, entonces uno es un trulshik, es decir, alguien que literalmente shik quiere decir shikpa es destruir la ignorancia, la confusión. Uno ya está en el ámbito de la sabiduría. En ese caso, entonces, esa persona es un siddha, en realidad, y es alguien para quien los fenómenos del nivel convencional, en realidad, no tienen tanta importancia, porque sabe que en última instancia son productos, digamos, de la confusión, de la ignorancia, los respeta, por supuesto, o se maneja con esos fenómenos siguiendo las reglas del nivel convencional, pero en realidad no tiene tanta importancia todos esos fenómenos en cuanto a su percepción y en cuanto a lo que hacen a su propia vida. Entonces, por lo tanto, hay muchos yogis que realmente han trulshik, que han destruido la confusión y por lo tanto operan a nivel tántrico y actúan de manera muy anticonvencional. No respetan las normas de las demás personas. Las acciones que hacen siempre van a surgir del espacio de la sabiduría, que es indivisible de la compasión, y siempre van a estar dirigidas a beneficiar a los seres, nunca a dañarlos, pero cuando se las compara con las normas culturales, digamos, de convivencia, normas culturales, digamos, del decoro, de la decencia o de lo que fuera, es decir, convencionales, entonces, bueno, hay choques. Entonces hay conductas que hacen algunos de estos grandes yogis que pueden ser realmente, pueden hacer confundir a los demás seres, y además lo que es peor es que uno mismo se puede confundir a sí mismo creyendo que es un siddha y en realidad lo que está haciendo simplemente está actuando como un loco. Como un loco, no como un loco de atar, digamos, de manicomio, sino haciendo acciones que realmente está tomado, como dice acá, por Mara, digamos, el demonio. Es decir, que
la confusión sigue vigente ahí, y uno está actuando de una manera que en realidad no es una expresión normal, digamos, de su sabiduría, sino que a partir de su ignorancia cree que son acciones que él puede hacer, o ella, digamos, que son anticonvencionales, que tienen un destino positivo, pero que en realidad lo único que está haciendo es estar rompiendo normas y chocando con las normas habituales de una cultura específica. Es difícil para un observador, digamos, darse cuenta de realmente si lo que está haciendo una persona son actos que ocurren a partir de la sabiduría y que debido a ese siddhi entonces puede actuar de cualquier manera, y la forma en que va a actuar entonces va a tener un fin que va a beneficiar a los demás, o simplemente alguien que de pronto tiene algún siddhi y entonces cree que puede romper normas, que puede romper cualquier tipo de reglas y le esté manifestando signos de sabiduría. En ese caso, entonces, sería una persona falsa en realidad. Ahora, esto, por supuesto, desde los observadores es difícil verlo, pero también para el practicante, que es lo más importante, uno tiene que realmente, acá, que es lo peor, digamos, que uno por ahí se convence, porque está convencido, está confundido en realidad, no está realmente experimentando el espacio de sabiduría, sino que una manifestación de la ignorancia mara actúa de esa manera en forma anticonvencional y de esa manera cree que, bueno, está actuando como un tántrica, ¿no? Un tántrica es un practicante del tantra. Eso es error, esa es una equivocación. Por eso es que nos advierte Gampopa como ven ustedes que Gampopa en realidad se está dirigiendo a seres de altísimo nivel de realización espiritual, ¿no es cierto? Es decir, gente que realmente tiene mucha experiencia, tiene mucha vivencia, tiene horas de meditación y que puede caer en alguno u otro de estas fallas, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera es bueno que se nos advierta a nuestro nivel, porque sabemos hasta dónde vamos a ir evolucionando y eventualmente, bueno, es bueno tener este libro a mano para saber que no evitar este tipo de confusiones o todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Están dirigidas como para no perder el camino correcto, ¿no? Aunque en este preciso momento, de acuerdo con nuestro desarrollo espiritual, no sea aplicable 100%. Es posible confundir un charlatán con un sabio. Truptobdan Sopola no sabe. Acá sabio en realidad quiere decir un siddha. Un siddha es justamente alguien que tiene poderes, ¿no? Y es posible a un charlatán con un sabio. Ahora, realmente cuando se habla de siddhas, hay dos tipos de siddha. Siddha es el que tiene siddhis. Siddhis son poderes. Están los poderes ordinarios o comunes y también los poderes, digamos, absolutos o los poderes especiales, ¿no? Los poderes comunes, ¿se acuerdan cuando creo que la vez pasada, hablando de gente que por ahí dominaba mucho el poder de mantra, tenía ciertos poderes para provocar lluvia, por ejemplo, para hacer tal cosa o tal otra, para correr, digamos, grandes distancias en un tiempo muy corto, digamos que tiene ciertos poderes, pero no son poderes, digamos, que indican algún nivel de sabiduría. Entonces uno en realidad se vuelve un charlatán si empieza a descubrir que por su práctica, por el uso del mantra, por H o por B, empieza a tener poderes de clarividencia o poderes de... Por ahí hay gente que puede doblar un cuchillo de hierro, lo puede doblar justamente porque tiene ese poder, o puede dejar alguna huella en una piedra, por ejemplo, o puede también dejar, qué sé yo, hay distintos poderes, materializarse otro tipo de cosas,
Y entonces, como ve que esos son ciertos poderes que impresionan a los demás, uno se convierte en un charlatán. Charlatán significa que en realidad está engañando a los demás. No sé si charlatán es la palabra correcta, pero a través de sus actos uno está engañando a los demás porque puede obtener un fruto, puede obtener una ganancia, cualquier razón, fama, puede vivir de eso, puede volverse muy importante dentro de su comunidad, y entonces empieza a volverse también huellas muy importantes, pero lo único que está haciendo es utilizar ese poder, que es un poder ordinario, digamos. Ahora, los poderes extraordinarios son los que realmente indican que esa persona puede dejar huellas en la roca, pero porque proviene de la vivencia de la vacuidad, del Mahamudra, del Dzogchen, y desde esa vivencia entonces ya los fenómenos los maneja como quiere, y puede poner, digamos, dejar huellas en rocas, puede también tener clarividencia, puede predecir el futuro, puede leer los pensamientos de los demás. Todos esos son siddhis, pero son siddhis supremos, no son los siddhis comunes, ¿no? Si uno tiene los siddhis comunes y cree que son los supremos, y entonces empieza a embaucar a los demás, esa es la buena palabra, a partir de esos siddhis, entonces se está confundiéndose, en realidad, y está confundiendo a los demás. Entonces acá lo que nos está advirtiendo es eso, no confundir a alguien que simplemente tiene poderes de materialización y todo ese tipo de cosas y creer que realmente es un ser totalmente trascendente, es un ser iluminado. No, puede ser simplemente un embaucador. Embaucador es mejor que charlatán, me parece, para la traducción. La próxima es posible confundir actividades para el beneficio propio con acciones altruistas. Bueno, creo que esto es bastante claro, ¿no? Es decir, puede ser que estemos haciendo acciones altruistas, pero en realidad nuestra verdadera motivación no es 100% para beneficiar a la otra persona, sino que hay cierto tipo de egocentrismo. Estamos interesados en que la otra persona nos valore, en que la otra persona nos responda con algún tipo de beneficio, por ejemplo, que nos premie con algún tipo de premio. Hacer una acción altruista de donar algo, donar, digamos, un ala en un hospital y demás, pero en realidad queremos que nuestro nombre aparezca ahí. No creo que sea muy difícil entender esto, me parece que es bastante fácil. La acción altruista dentro del budismo tiene que estar divorciada de todo vestigio de egocentrismo. Por ahí es difícil llegar a eso, y la única manera de ir purificando las acciones no es reprimiendo cualquier acción porque todavía está viciada, porque estamos impidiendo al recipiente, digamos, de la acción altruista de recibirla y de beneficiarse, simplemente por una preocupación personal de que en realidad la estoy manchando con esta cuestión egocéntrica. No, las hacemos igual porque se va a beneficiar la otra persona, pero tenemos que ser conscientes de ir reduciendo también nuestra, digamos, beneficio personal en esa acción altruista que estamos haciendo, para así, a medida que nos vamos familiarizándonos con la acción altruista, al principio puede haber un interés personal, pero poco a poco ya, por el hecho de una y otra vez repetir acciones que están centradas en beneficiar a los demás, esa misma repetición de la acción va a hacer que tengamos una prontitud más rápida, digamos, para actuar en forma altruista y cada vez con menos interés personal. Bueno, eso es lo que está diciendo, ¿no? Finalmente, es posible confundir engaño con métodos hábiles. Takhepatan yojulan norsaye, teni en raminki norsachubo. Bueno, métodos hábiles significa, como siempre dijimos, métodos hábiles son, digamos, aquellas técnicas, métodos que nosotros utilicemos como para beneficiar a alguna otra persona o a algún ser o a una comunidad o lo que fuera. Y acá de vuelta es más o menos lo mismo. En realidad, si realmente queremos beneficiar a la otra persona, entonces vamos a utilizar
un método hábil, con inteligencia, con conocimiento, con una percepción de la situación, sabiendo que vamos a beneficiar a los demás. Pero puede ser que estemos aplicando un método simplemente porque estamos tratando de engañar a la otra persona, creyendo, haciéndola creer que estamos aplicando un método para beneficiarlos, pero en realidad los estamos, en cierta manera, embaucando, engañando de vuelta, porque queremos tener algún tipo de beneficio o respuesta de la otra persona para propio beneficio. En realidad no es muy distinto yo no lo encuentro muy distinto que el anterior, ¿ok? Creo que no voy a hablar mucho más porque no veo mucha diferencia. Pero de vuelta está el asunto ese de si estamos tratando de, cuanto más interés personal tengamos en la aplicación de un medio hábil, entonces menos puro va a ser ese medio hábil, porque va a estar contaminado siempre con algún interés personal en eso, ¿no? Bueno, vamos a empezar las preguntas. Shambhala y Devachan es lo mismo, no, Shambhala y Devachan no son lo mismo. Shambhala en realidad es un reino al oeste de la India. Algunos lo ubican en la zona de Swat, que sería el norte de Pakistán. Igual cuando uno va a Swat, lo único que ves vestigios del budismo, porque ves stupas y de otras cosas, pero eso no está indicando que realmente eso sea Shambhala. Shambhala solamente se llega cuando uno tiene un desarrollo espiritual lo suficientemente adecuado como para conectar con esa dimensión. Y eso es un reino específico en una dimensión que geográficamente aparentemente queda para el oeste de la India. Hay yogis que han llegado a ese nivel. Urgenpa, por ejemplo, es uno de los maestros de nuestra tradición que fue a Shambhala. Hay otros seres que fueron a Shambhala. Y Shambhala en realidad, en ese reino, los reyes se llaman Rigden y Buda les enseñó el Kala Chakra, que sería tomó la forma de Kala Chakra, que es la rueda del tiempo, y les enseñó eso al reino de Shambhala, a los reyes de Rigden. Ellos practicaron eso y después todo su, pueblo, o reinado, son practicantes también del Kala Chakra, son todos seres que están en avanzada a nivel de realización, etc. Eso es el reino de Shambhala, son todos bodhisattvas, por otras palabras, pero está en una dimensión que nosotros no podemos percibir. Es distinto que Devachan. Devachan es el reino búdico de Buda Amitabha. Y Devachan significa es el reino del gran gozo, es el gozo, no gran gozo, pues donde no hay ningún tipo de vestigio, de sufrimiento, sino que es donde la felicidad, cunde la felicidad, porque la ausencia misma de sufrimiento implica ese estado. Y bueno, ya hablamos de Devachan, pero es otra cosa. Devachan o Sukhavati en sánscrito es distinto que Shambhala, en ese sentido. Son dos cosas distintas, ¿no? Siento que el camino es el Dharma, pero me encuentro muchas veces que pierdo la motivación y veo que me falta determinación. ¿Cómo se puede fortalecer? Bueno, acá lo que se indica en general es la motivación. Es decir, si nos falta la motivación, es porque realmente tenemos muchos intereses mundanos. Y entonces la motivación por el Dharma, que nos está, alentando como para alcanzar una liberación del samsara o de lo mundano, no es tan prevalente. Y ahí lo que realmente se indica, y que es muy efectivo, es entonces practicar los 4 pensamientos que revierten nuestro interés de lo mundano. Y ellos son, la presencia de nuestra existencia. En este momento tenemos una existencia humana, un cuerpo humano. Es muy difícil conseguirlo, es muy único, tiene muchísimas cualidades comparado con otros tipos de existencia
y es el mejor vehículo para la iluminación, pero ya lo tenemos. Eso es una gran riqueza que hemos logrado. No nos lo dio nadie, no es que un Dios nos asignó a nosotros este cuerpo humano precioso y a otros no. No es eso, sino que es el resultado de acciones específicas, muy positivas, que hemos hecho en el pasado y que no son fáciles de repetir. Entonces, lo primero, tenemos una gran joya que tenemos que cuidar y utilizar, no desperdiciar estas condiciones del cuerpo humano, porque no es fácil volver a reconocerlas. Eso aumenta nuestra motivación. El segundo punto es el del cambio y la impermanencia. Y acá, en realidad, lo que se está diciendo es la impermanencia, no desde el punto de vista filosófico, de que porque las cosas cambian instante a instante, entonces no hay ninguna entidad propia o intrínseca detrás de las cosas, sino más bien una conciencia de que vamos a morir. En cualquier momento podemos morir, no solamente de que todos estamos destinados a la muerte, es una realidad. El budismo habla de ver las cosas tal cual son, no vivir en una fantasía, y no solamente eso, porque nadie escapa a la muerte, sino que además no podemos predecir la muerte, sino que puede ocurrir en cualquier momento. Dedicarle 10, 15 minutos por día a pensar en la muerte, eso no es algo que nos va a tumbar, sino que es algo que nos va a hacer apreciar muchísimo más lo que en este momento tenemos, que es nuestra vida y nuestras posibilidades, que las podemos perder. Y por otra parte, nos va a hacer también tomar como una visión muchísimo más light de las cosas y de la vida y de los sucesos, porque en última instancia pensemos, cuando hayamos muerto, ¿qué importó todo lo que sucedió? ¿No es cierto? Tanta preocupación, tanto involucramiento con los fenómenos, con las cosas mundanas que tenemos, pero en última instancia realmente todo lo vamos a dejar atrás. Relaciones las vamos a dejar atrás, riqueza las vamos a dejar atrás, fama, elocuencia, belleza, fealdad, preocupaciones, todo eso va a quedar atrás. Entonces, realmente el hecho de mantener presente la fragilidad de nuestra existencia y que en última instancia va a terminar en la muerte, en vez de ser algo negativo, es algo que nos va a urgir como para zafar de esa muerte. Por supuesto que nuestro cuerpo puede morir, pero si realmente practicamos el Dharma, tenemos la posibilidad de que nuestra conciencia no esté afectada por esa muerte y que alcance la completa iluminación. Entonces, eso es otro motivo para la motivación de darle fuerza a nuestro camino del Dharma. El tercero es causas y efectos, es decir, la ley del karma es inviolable, es infalible, es ineluctable. Entonces, si confiamos en la ley de karma, también vamos a confiar en que cualquier virtud que nosotros estemos cultivando nos va a llevar a la realización, nos va a llevar a la experiencia de la felicidad, la ausencia de sufrimiento, y cada acción negativa lo contrario. Pero eso es parte también de nuestra relación con las acciones que podamos hacer en este ámbito del dualismo y de la conceptualización. Y finalmente, que no estamos practicando para ser más felices, no estamos practicando para que a partir de tantos años entonces voy a lograr un estado de paz en esta misma vida y me voy a quedar anclado ahí. No estamos practicando siquiera para tener un buen renacimiento, estamos practicando para zafar del samsara. Y eso lo podemos lograr con la fuerza del Dharma y de nuestra práctica. Eso, por supuesto, es más prevalente en todas esas tradiciones existentes en la India, que ya tenían un conocimiento de la reencarnación y que uno entonces podía aspirar a, uno practica el Dharma para tener un buen renacimiento en vez de practicar el Dharma para la completa iluminación. Entonces, con eso, realmente la motivación primaria es, uno percibe que el sufrimiento va a estar acompañándonos en cualquier tipo de existencia del samsara. Ese es el tercer tipo de sufrimiento, del condicionamiento, porque está todavía nuestra conciencia está viciada por el virus, digamos, de la ignorancia, entonces quiere destruir la ignorancia. Y destruir la ignorancia significa aspirar a la liberación del samsara, a un nivel personal. Pero ahí entra también cultivar el bodhicitta, el amor, la compasión y todas estas cualidades del bodhicitta, para también aspirar no solamente a la liberación personal, sino a la completa iluminación del estado búdico, que es nuestra verdadera naturaleza. Y eso, todo ese conjunto, digamos, de las 4 reflexiones que
hacen o cultivan el desinterés por lo mundano, más también la inclusión de la empatía por la situación de todos los demás seres, ese combo, digamos, es realmente lo que hace que nuestra motivación en la práctica y en el Dharma sea relevante, digamos, y que no sea una cosa pasajera o que perdamos interés o que realmente no la tomemos tan en serio. Es decir, realmente como producto de ese tipo de reflexiones, uno va a valorar el Dharma por lo que es, por lo que nos puede dar. El camino nos puede dar la liberación y alcanzar también la iluminación. Y qué mejor que eso, ¿no? Bueno, los 18 niveles de vacuidad, en realidad, esos son para los que estudian mucho, pero digamos, la vacuidad de, por ejemplo, de tomar las cosas como que son realmente existentes. Ese es uno. Entonces uno llega a que no se puede afirmar. Esa es la vacuidad de la existencia, del materialismo. La vacuidad de la inexistencia, es decir, la visión nihilista, también es otro tipo de vacuidad. La vacuidad de ambas o de ninguna a la vez, ¿no? Ya van 4 tipos de vacuidad. Entonces, cuando uno empieza a analizar la naturaleza de la realidad, ve que no hay cosas que nacen. Entonces, entonces la vacuidad de nacimiento, las cosas no se originan, nunca se originaron. Para nosotros, en nuestro nivel convencional, las cosas tienen un nacimiento. Nació mi bebé. ¿Cuándo nació el bebé? Antes y después. Es cuando uno empieza a analizar realmente dónde se produce el momento de nacimiento, se da cuenta de que realmente las cosas no se originan. Eso es también la vacuidad del nacimiento, el surgimiento de las cosas, de la originación de las cosas, el origen. Y también de la cesación. Las cosas no cesan. Si no nacen, tampoco cesan. La vacuidad de la cesación. Después las cosas vienen, en realidad no hay movimiento, las cosas se van, no hay movimiento de que se van. Bueno, así se van completando las 18 vacuidades, ¿no? Que no las conozco yo totalmente porque nunca me dediqué al estudio de la filosofía propiamente dicha. Muchas veces se menciona, eso es para los filósofos, digamos, por los que estudian. En realidad, en las disciplinas, digamos, contemplativas como la nuestra, el Mahamudra y Dzogchen, ¿de dónde surgen todas estas puntos extremos, digamos, de que las cosas nacen, de que las cosas cesan, de que las cosas existen, de que surgen de la mente y dentro de la mente? Entonces, si descubrimos la vacuidad de la mente, todas las otras vacuidades caen en consecuencia. Entonces, por eso es que se enfoca directamente a ver la naturaleza de la mente, que es esa vacuidad lúcida. Cuando uno descubre esa vacuidad lúcida, también la noción del yo cae, y por eso esa fijación egoica se destruye, y no es que uno esté enfocándose primero en destruir la fijación en el yo, como se hace en el Theravada, porque se va a la raíz misma de todo el árbol de la neurosis y todo el árbol de las limitaciones o extremos, ¿no? Cuando uno descubre la vacuidad de la mente, descubre entonces, de ese momento se caen todos los otros tipos de fijaciones. Muchas veces se menciona que la mejor manera de practicar es despojados de expectativas o apegos a los resultados de la práctica, que el camino final de la práctica es el soltar y dejar ir. Sin embargo, al mencionar en tantas instrucciones el objetivo fundamental de reconocer la naturaleza de la mente, Rigpa, y que es solo ahí cuando verdaderamente nos damos cuenta de cómo son las cosas, inconsciente y automáticamente se produce en mi práctica el anhelo y la expectativa de poder alcanzar aquello. ¿Podrías comentar algo sobre este dilema, dejar ir versus esperar que ello ocurra, y que ha sido de ayuda en tu práctica personal? Aquí hay 2 instancias. Una instancia es aquello que nos impulsa a seguir el camino. Y ahí hay todo tipo de anhelos, hay todo tipo de objetivos. Es lo que nos da entusiasmo, lo que nos empuja a la práctica. Cuando se habla de que no puede haber objetivos, de que no puede haber puntos de referencia, de que no podemos tener expectativas ni temores, en realidad se aplica mucho en el momento mismo de la práctica. Todo lo que nos lleva a sentarnos, en cierta manera,
Ahí es lícito tener anhelos y tener objetivos y tener también entusiasmarnos con lograr la iluminación, con lograr reconocer la naturaleza de la mente. Bueno, es parte de nuestro camino, son los buenos conceptos, por así decirlos, siempre y cuando no estemos obsesionados con eso y se vuelva un concepto demasiado reificado. Por supuesto, todo lo que se reifica en forma anormal, eso no es lo que se aconseja, pero somos seres humanos y necesitamos estímulos, entonces anhelos está bien y también está bien querer practicar para reconocer la naturaleza de la mente. Es lógico que no somos vegetales, somos seres que nos estimulamos también en la conquista o en alcanzar la iluminación. Se habla de alcanzar la iluminación, ¿no? Pero todo ese tipo de cuestiones, de anhelos, de expectativas, de temores y todo lo demás, esos en realidad tienen que desaparecer por completo en el momento de la práctica. Entonces, en el momento de la práctica es ahí donde uno deja ir, suelta, dejar pasar, let it be, dejar que sea, uno se relaja, es decir, suelta. Todo ese tipo de instrucciones son en el momento específico de la práctica. Ahí es donde realmente son relevantes ese tipo de instrucciones. Ahora bien, igual de vuelta, si uno está demasiado, por eso es que dije cuando las expectativas y los temores se vuelven muy reificados. Si uno cuando va a practicar es porque realmente tiene una expectativa de que la práctica va a ser muy buena, bueno, eso no está bien. Porque seguramente tiene demasiadas expectativas y demasiados temores de que no sea buena. Por ahí tuve una meditación pésima la vez pasada y yo tengo miedo de que esta vez sea... Bueno, todo ese tipo de consideraciones también, digamos, hay que tomarlas con pinzas, ¿no? En el sentido de que no son positivas. Todo lo que sea expectativas, en realidad, obedecen a lo que se llama atracción, apego, deseo. Todo lo que son temores pertenecen a la aversión y todo lo demás que están presentes en nosotros mientras no alcancemos la trascendencia. Como no los podemos eliminar simplemente diciendo no voy a tener, entonces ahí, cuando vemos que realmente están muy predominantes en nosotros, inclusive antes de que estemos meditando, entonces ahí también tenemos que actuar con ser mucho más light, una mente mucho más amplia. Si bien uno sigue las reglas y sigue todo, tiene tal amplitud de mente que no se preocupa tanto por las expectativas y por los temores y encara todo de una manera mucho más liviana, mucho más light. En ese ámbito también, si hay muchos pensamientos de expectativas sobre lo que voy a meditar, sí, hay que soltar esas expectativas, hay que soltar esos temores, ¿ok? O sea que en ese sentido, si vos me preguntás a mí cómo me ha influenciado, yo creo en todo ese tipo de cosas. Por supuesto que hay una guía, hay un objetivo que es alcanzar la iluminación, todo bodhicitta y todo eso, bueno, no se excluye. Pero después hay una minucia, digamos, que puede afectar el día a día, la práctica misma, que puede volverse demasiado rígida y reificada y que puede verse en términos de expectativas, de temores o de hacer que nuestra mente se vuelva muy estrecha. Bueno, tenemos que cuidar eso también y soltar también, aunque no estemos en la práctica. Ahora, en la práctica propiamente dicha, en la cual la mente percibe a sí misma, todo este tipo de artilugios, todo eso no tiene que estar presente. Ahí verdaderamente es donde se dice soltar, viene un pensamiento, soltar, viene una emoción, soltar, viene algún tipo de fijación, soltar, ahí sí. Viene algún tipo de expectativa, soltar, viene un tipo de temor, soltar constantemente, dejar que todo fluya, dejar que lo que está ocurriendo fluya por sí mismo. Eso es parte de la práctica de meditación. Por supuesto que en shamatha, especialmente en shamatha con apoyo, bueno, uno tiene ciertas reglas que cuando surge un pensamiento, entonces está bien, suelta el pensamiento, pero vuelve algo, ¿no? Porque hay una dirección, hay un objetivo. Eso se disuelve un poco con el shamatha sin apoyo, porque uno se va acercando justamente a eso de dejar que todo fluya y no intervenir, dejar que fluya y ver cómo está fluyendo, participar, digamos,
ser testigo de lo que está sucediendo, conocer la quietud, conocer el movimiento, pero no dejarse llevar por la quietud, dejarse llevar por el movimiento, ¿no? Cuando los fenómenos caen y se desvanecen, ¿cómo es que se puede decir que se puede vivir vacuidad y fenómenos a la vez? Eso es el momento de... Hay momentos en la meditación en la cual hay completa quietud, y si esa quietud es la quietud en la cual lo que prevalece en ese momento completamente es la vacuidad sin ningún tipo de movimiento de la mente, en ese momento, para un ser de amplísima vivencia de la vacuidad, esa vacuidad y claridad en unión es tal en el cual los fenómenos se desvanecen, porque los fenómenos que uno está habituado son parte de la ignorancia. Eso es para gente, por eso dije, un yogi de altísima vivencia de la vacuidad y claridad en unión ocurre, y es posible que eso ocurra. Pero después puede ser que surjan también, es decir, en el post-meditativo uno ya está en relación a, es decir, la vacuidad se manifiesta más bien como que se perciben los fenómenos como ilusorios o como carentes de realidad intrínseca. Y ahí es cuando es vacuidad y fenómenos son una unión indivisible, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en ese caso de no caer en el nihilismo, digamos, ¿no? Hay digamos, desvanecimiento de los fenómenos genuino cuando hay la experiencia de la vacuidad genuina, pero no una experiencia de claridad y vacuidad así muy fútil o muy, digamos, muy efímera, sino realmente alguien que tiene una experiencia de lo que se llama el Rigpa esencia, que es cuando no hay ningún tipo de movimiento, ningún tipo de movimiento de pensamientos, de emociones, de percepción o lo que fuera. Simplemente está completamente para ahora. Después por ahí surgen cosas, surgen movimientos, surgen pensamientos, surgen emociones o lo que fuera, pero todo eso forma parte de una manifestación o expresión natural de Rigpa, de esa mente natural. Por eso hay que hacer cierta división de instancias. Hay una instancia de quietud y una instancia de movimiento. Una instancia de completa absorción en la vacuidad, y en ese caso puede ser ese tipo de experiencia, y otro en la cual hay ya movimiento de percepciones o lo que fuera, ¿no? Y en cuyo caso, ahí sí, fenómenos y vacuidad son indivisibles. Fenómenos y vacuidad indivisibles son también para esa persona cuando está actuando y cuando está hablando y cuando reasume en el post-meditativo, porque en todo momento ve que los fenómenos son vacuos. Ahí está presencia de la vacuidad. Al ser vacuos, los fenómenos son como un sueño. Un sueño es vacuo, ¿no es cierto? Es simplemente una ilusión. Es una de las características que ocurren en la percepción de alguien en la vida cotidiana, en el post-meditativo, ¿okay? En el post-meditativo, generalmente hablando, el post-meditativo en términos de Dzogchen es un poco distinto, pero bueno, no se aplica en este caso. ¿Podrías ampliar algo que mencionaste el otro día referente a los 6 puntos de las visualizaciones? Bueno, esta es para la práctica tántrica de visualización. Si uno está haciendo una sadhana, por ejemplo, el Konchok Jindú puede ser perfectamente eso, o alguna otra práctica de generación y de perfeccionamiento. Son distintos puntos para aquel que recibe y que está haciendo esa práctica, y que entonces impiden que uno caiga en reificación, o caiga en el teísmo, o caiga del dualismo y ese otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé si este es el momento de decirlas, porque realmente son instrucciones específicas de la práctica del Tantra. Voy a decir 3 nomás en vez de 6, porque no me quiero meter demasiado con instrucciones de práctica específica del Tantra. Esto va a ir a YouTube, lo va a ver cualquier persona. Pero en la práctica misma de visualización hay mínimo 3 cuestiones que hay que mantener. Una es Namtak Trempa, es decir, recordar la pureza de la deidad.
porque hay deidades, por ejemplo, seres iluminados, que son Budas, que tienen 4 brazos, 2 brazos, tienen 4 cabezas, 5 cabezas, hay todo tipo de manifestaciones, 12 brazos, por ejemplo. Todo ese tipo de manifestaciones que forman la forma de la deidad ocurren como manifestación de las cualidades sublimes de la deidad. A diferencia de nuestra forma física, que ocurre simplemente por el karma y por lo tanto es una manifestación impura de esa forma. Entonces, en este momento, cuando uno está hablando, perdón, ahí me confundí con la segunda cualidad. Entonces, la primera cualidad de Namtak Trempa, que significa la pureza de la... Nampar Serva, perdón, de vuelta. Nampar Serva quiere decir ver la visión, o tener la visión, la forma de la deidad, visualizarla claramente. En lo posible, visualizarla claramente. Pero lo que esto quiere decir también es que uno la ve exactamente como debe ser. Que si en el brazo derecho tiene un vajra, no está sosteniendo la campana en el vajra. Si tiene 4 brazos, tiene 4 brazos. Si en la mano izquierda tiene una campana, tiene una campana. Si estos se cruzan 2 brazos. No es que están así, porque esa forma de la deidad particularmente tiene todas esas características de su forma. Entonces uno no las mezcla, no las confunde. Y además, si las puede visualizar claramente, mejor. Y si no, bueno, tiene que tener la sensación, el sentimiento de que está presente ahí. Esa es la primera, que sería Nampar Serva. Significa ver claramente la forma de la deidad. La segunda es Namtak Trempa, que significa uno recuerda la pureza de la deidad. Entonces, eso significa que las cualidades sublimes de uno mismo, si se está visualizando como identificándose con la deidad, todas las distintas aspectos que tiene la forma de la deidad, están indicando cualidades intrínsecas, sublimes que uno tiene, que se manifiestan para que uno las vea. Porque si no somos un Buda, nunca vamos a ver las cualidades de un Buda. Ni siquiera un Bodhisattva del 10º Bhumi puede ver las cualidades de un Buda. Pero entonces, para darnos una indicación de cuáles son esas cualidades, que además son las propias, están tomando ese tipo de aspectos. Entonces, por ejemplo, los 4 brazos, si es Cheresi, son los 4 inconmensurables, ¿no? De amor compasivo, de la compasión, de la alegría y también de la ecuanimidad, ¿no? Las 2 piernas cruzadas en Vajrasana es como que Cheresi no está instalado ni en samsara ni está instalado en nirvana, y por eso aparece en el mundo samsárico en forma de manifestaciones, sin nunca contaminarse. Es decir, esas son todas cualidades que uno tiene en su nivel absoluto de Buda. Entonces, como uno está identificándose como un Buda, estas cualidades toman todos los distintos aspectos de cuántos brazos, de todas las joyas, de lo que está, de 2 ojos, de 3 ojos, de una cara pacífica, una cara colérica, una cara intermedia. Todo eso son para que uno vea y que eso le esté haciendo recordar sus propias cualidades sublimes, que son las cualidades sublimes iluminadas de la deidad, idénticas, ¿ok? Pero para conocerlas es como si fuera, bueno, en Tibet, la medicina tibetana son todas bolitas, ¿no? De color marrón oscuro. Si uno no le pone una etiqueta, no sabe cuáles son. Entonces, y lo mismo con nosotros, las píldoras. Si uno no pone, qué sé yo, que es paracetamol, no sabe si es paracetamol o es cualquier otra cosa. Entonces también hay un rótulo, ¿no? Es eso, son los distintos aspectos de la deidad que forman la forma de la deidad, están indicando sus cualidades puras, que son las cualidades búdicas. Y ese es el segundo. No son simplemente por vanidad que usa joyas como nosotros, o linda ropa como nosotros, sino que son manifestaciones de esas cualidades. Y el tercero es que uno tiene el orgullo de la deidad, que sigue. El orgullo de la deidad no es el orgullo de la vanidad tonta o del ser soberbio o lo que fuera, sino es esa convicción de que uno es un Buda.
y que uno tiene todo el derecho de ser, por ejemplo, Chenrezig. Es igual que Chenrezig en su esencia. Y uno no tiene ninguna duda de que está adoptando esa forma e identificándose con Chenrezig porque uno genuinamente es Chenrezig. No es que está jugando un rol en una película. Entonces ahí no funciona. Ese es otro. Y otro es, bueno, que esa deidad no es como una pintura, no es como una estatua, sino que realmente es una manifestación de la vacuidad, ¿no? Es decir, que en esencia es vacua, es una apariencia carente de realidad intrínseca, como si fuera la imagen en un espejo, como si fuera el reflejo de la luna en el agua, como si fuera un arco iris, por ejemplo. Es decir, es translúcida también, es transparente. Eso, por supuesto, es un antídoto de la reificación. Y otro es que, en esencia, en la naturaleza, la deidad y uno mismo nunca están separados. Y eso es un antídoto para el teísmo, digamos, que es un Dios que está separado de uno y que nos viene a ayudar, ¿no? Uno es la deidad misma, ¿no? Bueno, esos son 5. Ok. Iba a explicar 3, pero se me fueron los 5. ¿Podrías repetir la alabanza de Rahula a la Prajna Paramita? Entonces, a ver. Masam Yome Shera Parol Chin. Es decir, trascendiendo el pensar, trascendiendo las palabras, trascendiendo la descripción, así es la Prajna Paramita, la sabiduría trascendente. Makie Mega Namke Ngogo Nye. Entonces, Makie Mega Namke Ngogo Nye es no ha nacido, no cesa, no nace, no cesa, es como la esencia del espacio. El espacio tampoco nace o cesa, ¿no? Es decir, que es la vacuidad misma, ¿ok? Soso Ranrik Bebe, Soso Ranrik, Soso Ranki Rikpa, Choyulwa, es decir, ocurre en la dimensión, precisamente en la dimensión de Ranki Rikpa, que sería aquella cognición que se conoce a sí misma, y la única cognición que se conoce a sí misma es Rikpa, es nuestra naturaleza, es la cognición de la naturaleza de nuestra propia mente. Nuestra cognición actual conoce otras cosas, pero no se conoce a sí misma. Entonces, ¿dónde ocurre esa sabiduría de la Prajna Paramita? Solamente ocurre en ese campo, no en las palabras, no en el intelecto, sino en el campo del Rangrik, digamos, de Rikpa, ¿no? Precisamente ahí es donde ocurre. Entonces, me postro ante la madre de los Budas de los 3 tiempos, del pasado, presente y del futuro. Porque nadie va a descubrir su budidad a menos que su cognición se vuelva Prajna Paramita. Por eso es que Rahula dice, me postro ante la Prajna Paramita, que es la madre de los Budas de los 3 tiempos, ¿no? Entonces, bueno, listo, ahí está, más o menos. Solo un ser que ha alcanzado la iluminación es capaz de ascender al cielo, como el cielo. El cielo, no sé bien qué el cielo, pero el cielo es muy teísta, eso, no estábamos hablando de eso. Solo un Buda puede tener un reino búdico. No sé, lo voy a traducir más o menos en lo que más se puede asemejar en tu idea del cielo. Es decir, no lo llamamos cielo nosotros, lo llamamos budidad, el estado búdico, el estado de la iluminación, el estado que ya trascendió completamente el samsara. Si a la tierra la llaman samsara, entonces bueno, el cielo sería la iluminación, pero solamente un Buda puede tener un reino búdico, en el cual los seres pueden ser bodhisattvas o lo que fuera, dependiendo de su realización espiritual, que es lo que se asemejaría más o menos con un paraíso. Pero hay muchísimos paraísos en el budismo porque cada Buda tiene su reino búdico, ¿no? Que sería el mandala en donde opera. Es decir, él o el Buda, digamos, mismo, ¿no? Él o ella, no sé si en ese momento hay género, digamos, pero
es el centro y toda la proyección de su sabiduría sería el mandala, y dentro de ese mandala es donde pueden ocurrir distintas conciencias de los seres que están, digamos, debido a su realización espiritual o a sus distintos niveles, pueden participar, digamos, de ese reino búdico, ¿no? Es conveniente que una practicante del Dharma comparta sus reflexiones sobre las enseñanzas con otros practicantes de una sangha cuando sus intenciones son altruistas. Sí, es conveniente. Hasta uno sepa lo que uno sabe y lo que uno entendió, sí. Lo que no es conveniente es compartir las experiencias que uno tiene a nivel espiritual, pero compartir las enseñanzas no hay ningún problema. Con la meditación analítica podemos alcanzar la vivencia de la vacuidad o solo una aproximación conceptual. No, solo una imagen mental. La meditación analítica lo que lleva, si uno la hace todo a lo largo, digamos, ¿no? Como hacen los que estudian 12 años de filosofía y epistemología y lógica y todo ese tipo de cosas, es para ir afilando el intelecto hasta un nivel en el cual tienen una imagen lo más parecida, perfecta, lo más parecida, digamos, un calco a un nivel de intelecto muy agudo de lo que es la vacuidad, pero no es la vacuidad. Es tener una foto de no sé cuántos miles de millones de megabytes de Buenos Aires, por ejemplo. Pero uno nunca conoció Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires todos lo conocemos. Voy a cambiar el ejemplo. Un ejemplo de Zambia, por ejemplo. Pero uno nunca conoció Zambia. La única manera de conocer es tomar un avión y llegar a África, a ese lugar. Ahí entonces conoce realmente la vivencia de la vacuidad. Pero una meditación analítica exclusivamente, sin eventualmente, tarde o temprano, descansar en la contemplación, digamos, en la mente, habiendo llegado a ese nivel de convicción absoluta a partir de la meditación analítica, entonces la mente se ubica en esa convicción, y yo no sé muy bien cómo es la técnica, pero ahí entonces entran las instrucciones específicas al que siguió esa meditación analítica para trascender el intelecto y entrar en la vivencia misma de la vacuidad. Pero en sí misma, en rigor, no lleva a la experiencia de la vacuidad. Creo haber entendido que si uno no alcanza el primer bhumi, en esta vida no hay garantía de no retroceso en la próxima. Cayendo en la cuenta y siendo realista de lo mucho que me falta y lo difícil que es alcanzar dicho nivel, sé que es altamente probable que no lo logre en esta vida. No sos el único, Diego, no te preocupes. Eso hace que finalmente me tenga que conformar con los efectos que tiene el Dharma en mi vida diaria, menos neurosis y algo menos de sufrimiento. Pero está lejos de la propuesta mayor, que para mí sería vivir lo que queda de esta vida sabiendo que no importa hasta qué nivel de evolución llegue, en la próxima encarnación seguiré evolucionando y en algún momento, en alguna futura, finalmente me iluminaré. Y a partir de ahí beneficiaré a todos los seres. ¿Qué sentido tiene dedicarse al Dharma para pasarlo un poco mejor en esta vida si en la próxima vida pasaría peor? No, en ese sentido no tendría ningún sentido. Pero la idea es que si uno practica correctamente el Dharma, aunque no llegue al viver bhumi, bueno, sabe que ha generado las causas en esta vida como para seguirla en la próxima vida. Uno entonces va a renacer debido a que ha generado tan buen karma, constantemente relacionado con el Dharma, y con la práctica, y debido también a la profundidad de práctica que uno puede llegar a tener, ¿no? Es decir, no lo está haciendo simplemente para mejorar su vida, sino con el objetivo de trascender también. La motivación siempre tiene que estar dirigida a la iluminación en nuestras acciones, no en lograr mejorar nuestra calidad de vida, porque ahí sí que te quedas estancado, digamos, en un renacimiento que no se sabe bien cómo va a ser. Toda la influencia y todo lo que hacemos en la práctica del Dharma, si estamos motivados por la primera excelencia, que es hacia la iluminación y la dedicación del mérito,
eso va a repercutir en un renacimiento que va a estar, que hagamos que, bueno, renazcamos cerca también del Dharma, cerca de un maestro, cerca de nuestro maestro de nuestra vida, y vayamos evolucionando hacia un nivel cada vez mejor, hacia la iluminación, porque hemos mejorado nuestra vida no para ser más felices, sino para tener mejores condiciones con el Dharma en la vida futura, de conexión y de evolución espiritual. Hay distintos tantras, cuando uno practica con distintos tantras, entonces se dice en algún tipo de práctica, si uno practica Mahamudra, practica Dzogchen, practica Chenrezig, practica alguno u otro tantra, después de la iniciación de la práctica sadhana específica, se dice, por ahí después de 7 vidas, después de 11 vidas, después de 15 vidas, uno llega a la iluminación. Pero digamos que en esta vida practicó, no llegó al primer bhumi, pero generó las condiciones como para que en la próxima vida pueda continuar con la práctica, en vez de ir para cualquier lado, ¿no? Entonces, nada de lo que hagamos en el Dharma se desperdicia, ¿no? Si existe un sentir en nosotros que manifiesta que en vidas futuras queremos seguir practicando el Dharma hasta alcanzar la Buddhidad, es propicio recitar algún mantra o practicar alguna visualización particular, o por el contrario, darnos cuenta de que esto es un apego por el camino y cómo trabajarlo. No, apego por el camino, qué sé yo, uno practica el Dharma porque lo aprecia. Si es apego, ¿no? Y eso es otra cosa. En realidad no sé bien cómo uno puede estar apegado al camino. Realmente uno practica el Dharma porque aprecia el Dharma y aprecia lo que puede resultar de la práctica del Dharma. Y es lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir en lo que estás describiendo. En realidad es muy importante las aspiraciones que uno hace al final. La dedicación del mérito y también las aspiraciones, la aspiración de renacer en Dewachen, por ejemplo. Hay una aspiración que tenemos en la puya, por ejemplo. Uno puede recitarla siempre al final de la práctica, en el librito de la puya que hicimos el otro día. Recitar esa aspiración de renacer en Dewachen es muy buena, porque realmente es un dharma de un Tertan, que es un descubridor de los tesoros espirituales que dejó Guru Rinpoche, que tiene la fuerza de que si uno lo recita todos los días, bueno, uno está aspirando. En Dewachen uno sigue practicando el Dharma en el sentido de que está ya relacionándose directamente con Amitabha, y según se dice en las descripciones, por ahí no lo puede ver, pero puede oír todas las enseñanzas que da Amitabha. Eso también forma práctica de que nos va a hacer, bueno, de cualquier manera, si uno renació en Dewachen ya está fuera del samsara, qué mejor, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, hace muchos años que estoy en el Dharma, 50 años, pero igual siempre al final de cada sesión recito esa súplica o la aspiración de renacer en Dewachen, porque ¿por qué no? Es decir, no es algo solamente puede ser positivo. Y yo tengo mucha confianza en eso, qué sé yo. Por ahí ya estoy muy brainwashed, ¿viste? Me lavaron el cerebro, pero son muchos años ya. Y lo hago con esa convicción. No solo eso, también hago otras aspiraciones más largas, que en algún momento por ahí me parece sería conveniente que también las hicieran ustedes, pero son largas. A mí me lleva, que las recito muy rápido en tibetano, me lleva 10 minutos. Supongo que los que las reciten en castellano les va a llevar 15 minutos. Y 15 minutos para nosotros en la práctica del Dharma son 15 minutos. Por ahí nos vemos, pasamos 2 horas viendo una serie de Netflix, pero no pasa nada. Pero no, 10 minutos más para recitar una oración del Dharma. No, es demasiado, eso es demasiado, ¿no? Bueno, puede suceder eso. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, nada se desperdicia, no hay apego con el Dharma, valorar el Dharma completamente. Y hay un sentir en nosotros que se manifiesta en la vida futura. Sí, vamos a seguir el Dharma. Si hacemos práctica correcta, con la primera excelencia, y haciendo la práctica, con atención, sin mucha distracción, y en el mejor de los casos, más allá de la conceptualización, y finalmente, muy importante, dedicar el mérito, se dice que eso es como una gota que se vierte de agua que se vierte en el océano, nunca se va a secar. Por eso las 3 excelencias son importantes. Y mientras uno haga la práctica dentro de esa estructura de las 3 excelencias,
eso va a asegurar que en la próxima vida estemos conectados con el Dharma y tengamos también la dirección hacia la iluminación, ¿no? Así dicen las enseñanzas, ¿no? No es que lo estoy inventando yo. ¿Cuál es la diferencia entre Dharmata y Dharmadato? En última instancia no hay grandes diferencias, pero según lo que entiendo yo y por lo que he oído, Dharma también puede ocurrir en la experiencia particular del practicante. Es decir, es la experiencia del estado absoluto a nivel del practicante. El Dharmata a nivel de practicante de Gerardo es el Dharmata de Gerardo. Es el estado absoluto a nivel de Gerardo, a nivel de Guillermo, a nivel de... así, digamos, cada uno, en cierta manera, es el estado absoluto a nivel del practicante mismo. Ahora, por ejemplo, en las prácticas de Togel, digamos, ¿no? Las prácticas de Togel, en las cuales hay estas prácticas específicas del Dzogchen, ahí se habla mucho del Dharmata. Que todas las visiones que están ocurriendo son visiones de Dharmata, es nivel absoluto, no digamos, es el nivel de sabiduría, no un nivel falso, sino un nivel absoluto de la realidad, pero que está manifestándose en el practicante, y todas las expresiones y las deidades del Sambhogakaya que surgen son las expresiones del Dharmata del practicante, que son genuinas. No son simplemente experiencias meditativas, son genuinas porque realmente surge el Sambhogakaya. Sambhogakaya es la manifestación del Dharmata, del practicante, de su Sambhogakaya, de las deidades que están habitando en su mente y la esfera, entonces aparecen en ese momento. ¿Okay? Pero llega un momento al final de todo, al final de las 4 visiones, en los cuales es la desaparición del Dharmata. Todas esas visiones también desaparecen porque el Dharmata mismo, esa experiencia absoluta del espacio absoluto del practicante mientras fue un practicante, mientras tenía esas experiencias, todo eso también se desvanece y se diluye y se disuelve en el Dharmadato, que es el espacio original de cualquiera de nosotros. Y eso es el Dharmadato. Hasta el Dharmata también desaparece en el Dharmadato. Entonces, no sé si lo expliqué bien. Pero esa es una diferencia muy sutil. Pero hay cierta diferencia al fin. Dharmata. Ahora después también se habla del Dharmata como sinónimo del Dharmadato en muchos casos. Pero bueno, si uno quiere hilar un poquito fino, de acuerdo a como lo oí y como más o menos resulta, de acuerdo a lo que entendí, sería eso. Comentaste que uno no debe practicar para tener un buen renacimiento humano en una próxima vida, pero siendo honesto, yo sí aspiro y practico para tener una preciosa vida humana que me permita seguir practicando el Dharma en futuras existencias. Sí, vamos a tener un renacimiento en la próxima vida, mejor tener un renacimiento como no humano, un renacimiento humano precioso, que es el que tiene las 18 condiciones, no un renacimiento humano cualquiera. Y bueno, si uno no llega a una, digamos, desarrollo espiritual de trascendencia completa, aspirar a tener un cuerpo humano preciado, digamos, en la próxima vida es perfectamente lícito, porque entonces sí va a estar conectado con el Dharma y va a continuar. No hay ningún problema con eso. Es decir, en última instancia, ¿por qué yo quiero renacer con un renacimiento humano? Porque estoy aspirando a la iluminación y es solamente a partir de un renacimiento humano, o no es solamente, pero el mejor vehículo para alcanzar la iluminación es el renacimiento humano. En forma indirecta, yo estoy aspirando a la iluminación. Como en esta vida no lo pude lograr, bueno, que por lo menos renazca en un renacimiento humano, en contacto con mi lama, todo ese tipo de cosas, sí. Hay muchas aspiraciones que dicen que yo pueda tener un renacimiento humano y de ahí seguir las enseñanzas y demás, no hay ningún problema con eso. Pero eso no es, digamos, renacer en samsara para tener, digamos, un buen renacimiento común, digamos, como un deva, como lo que fuera, ¿no?
Absolutamente todas estas enseñanzas están orientadas a dar atisbos de la iluminación, aumentar la confianza y aumentar nuestro coraje. Así lo percibo como un tesoro sin palabras. Bueno, se me cruzan pensamientos horribles muchas veces durante la práctica. ¿Qué me sugerís? ¿A qué se debe y qué hago? Cualquier pensamiento horrible, beato, piadoso, compasivo, cualquier pensamiento que surja, si es la práctica de la mente, observando la mente, con el fin de ver la naturaleza de la mente, entonces simplemente soltarlo y dejarlo pasar. No hay otras instrucciones. Si surgen pensamientos muy horribles es porque, bueno, es la maduración del karma, del alaya, que te manda pensamientos horribles, pero bueno, hay pensamientos buenos también, pensamientos malos. No es cuestión de clasificar los pensamientos. Cuando estamos practicando shamatha, que creo que es lo que estás practicando vos, entonces no es cuestión de cultivar buenos pensamientos y reprimir los malos. Buenos o malos, cualquier pensamiento que surja, la función del shamatha es verlo simplemente como pensamiento. No importa la calidad del pensamiento, simplemente como pensamiento. Eso es ver las cosas tal cual son, también a un nivel convencional. Si surge un pensamiento y yo pienso el pensamiento y me instalo en el pensamiento, no estoy viendo el pensamiento como pensamiento, lo estoy viendo como el objeto del pensamiento. Esto ya salí, estoy en otra dimensión, estoy en París, estoy hablando lo que fuera, ya estoy metido en otra cosa. Eso no es ver el pensamiento como pensamiento, ¿ok? Es un primer nivel, es adiestrar a nuestra mente a percibir el pensamiento simplemente como pensamiento. No importa qué contenido tenga, aunque sea el pensamiento más devocional, no importa, en shamatha hay que soltarlo y volver a la respiración, ¿ok? Entonces, en un primer momento, eso es lo que tenés que practicar, es decir, aprender a que cuando surja un pensamiento, no calificarlo de horrible, de bueno, no. Si estás practicando shamatha en meditación, soltarlo, porque lo que importa es tu atención en la respiración. A medida que practicas con eso, la fuerza de los pensamientos va disolviéndose y van a volverse cada vez más tenues y van a conmoverte cada vez menos, porque en última instancia no tienen por qué conmoverte, son simplemente formas que tira la mente, son como chispas que tira la mente dentro de nuestro continuo fluir de la mente conceptual. No tenemos que darle importancia tanto a los conceptos en la meditación formal de shamatha, que es tu pregunta, ¿no? Donde se puede estudiar la simbología de los aspectos de las deidades. Cada deidad tiene su simbología específica, o sea que cuando vos recibís una sadhana específica, ahí tenés también, junto con esa sadhana, se te indica el segundo punto de recordar la pureza de la deidad y la simbología de lo que cada una de las partes de la deidad significa. Pero simplemente en el contexto de practicar la sadhana es cuando tiene importancia eso. En realidad, para leer un libro de la simbología de las distintas partes de una deidad, pero no como parte de tu práctica, no ayuda demasiado, ¿no? Igual debe haber muchos libros que ya publicados de prácticas de Tara, por ejemplo, que seguramente te están indicando cuáles son los distintos aspectos de Tara que están indicando la pureza. O sea, cualquier libro que enseñe una práctica tántrica, después que la hagas o no, ya depende, ¿no? Si tenés la iniciación, si es la práctica que querés hacer, de un montón de factores, pero en realidad tienen relevancia cuando uno está haciendo la práctica, ahí tiene que recordarlo, ¿no? Yo no sé esto de... ¿Qué quieres decir con unirse al Zoom? ¿Qué Zoom es este? Bueno, no sé. Acá, ¿cuáles son los requisitos para tomar refugio? Ningún requisito, simplemente el refugio es una convalidación de lo que ya estás sintiendo, que es una confianza que por ahí es una confianza muy débil, pero que realmente estás confiando que Buda representa la perfección
y representa también un calco de lo que vos sos en última esencia, el camino, es decir, confianza en el camino, que sería el Dharma, y que tenés la confianza de que si seguís el Dharma te va a llevar a que vos veas tu propia Buddhidad. Y Sangha serían, bueno, aquellos que ya han alcanzado un nivel de trascendencia y de conocimiento y que te pueden guiar en ese camino ayudando para transitarlo correctamente. Entonces es confianza en que hay seres que te pueden ayudar para seguir el Dharma correctamente y alcanzar ese fin. Eso es eso. La ceremonia, bueno, yo di una ceremonia también por Zoom cuando tomaron las postraciones. Si querés tomar refugio, bueno, escribí un mail y Carola te pone en una lista y en algún momento cuando hay varios voy a dar refugio a todos en conjunto, ¿no? ¿Listo? Bueno, dedicamos el mérito entonces y nos vemos el miércoles o el domingo. Ya. Bueno, nos vemos. Chao.